Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Le habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Hoy vamos a seguir compartiendo esta tercera parte de una de las mejores enseñanzas que he aprendido, y es sobre la exaltación de Jesús y el dominio y derramamiento del Espíritu Santo. Yo le llamo a esto el Evangelio puro. Cuando la Biblia habla acerca de el Evangelio del reino de los cielos, está basado en la exaltación de Jesús y en el derramamiento y dominio del Espíritu Santo. Dice Filipenses 2 que Jesús, siendo Dios, dice que se hizo hombre, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, dice se humilló a sí mismo, tomó la cruz, fue a la muerte, resucitó, ascendió, y dice que el Padre lo exaltó y lo glorificó, haciéndolo sentar a la diestra del trono de Dios para siempre. Esa es el ejemplo de cuál es el ejemplo de la mayor exaltación que Dios hace hacia sus hijos, es exaltarlos y glorificarlos para sentarlos en el trono de Dios. Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 3, Jesús también nos da esta misma promesa para aquellos que son vencedores. Dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que la mayor exaltación que un hijo de Dios es, que dice que el que estaba en lo más bajo, en lo más débil, dice que Dios toma al que estaba más abajo, lo levanta, lo edifica, lo establece. ¿Y cuál es la mayor establecimiento? Es que Dios lo exalta, lo glorifica, haciéndolo sentar juntamente con Cristo en el trono de Dios. Entonces hoy vamos a hablar esta tercera parte, que es la exaltación de Jesús y el dominio y derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que hablamos de la exaltación de Jesús, en Salmo 110 y Joel 2, primero dice que el Padre hace sentar. Dice David, dice: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta es la primera parte, que Jesús fue exaltado y se sentó en el trono de Dios a la diestra. Y después viene la segunda parte. Dice: hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Después dice, versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, o el cetro del rey. Domina en medio de tus enemigos. Entonces, cuando Jesús se sentó a la diestra, dice que el Padre ahora envía la vara de su poder, que es el Espíritu Santo, que viene a establecer el dominio de Dios en la tierra. Recuérdense que el primer Adán tenía el dominio de Dios, pero cuando pecó, fue destituido de toda autoridad y poder. Jesús está restaurando otra vez esa autoridad y poder que el primer Adán perdió. Entonces luego Jesús es exaltado al trono, a la diestra del trono de Dios, y ahora dice que Dios envía la vara de su poder, que es el Espíritu Santo, que viene a establecer el dominio de Dios en la tierra con poder y dominio. Entonces, vamos a tratar de seguir explicando un poquito esto porque es bastante amplio. Dice la exaltación de Jesucristo. Número 1, aquí dice la exaltación de Jesucristo. Dios Padre exalta a Jesucristo. Lo hace sentar a la diestra del trono de Dios como Señor Cristo, Dios Rey y sumo sacerdote. Entonces, vamos a explicar también la parte práctica de cómo yo puedo hacer esto en mi vida diaria, de tal manera que Dios se manifieste siempre en mi vida. Entonces, en la número 1, la exaltación de Jesucristo, dice que Dios Padre exalta a Jesucristo, lo hace sentar a la diestra del trono de Dios como Señor. Esa palabra Señor es Adonai.
Y Adonai tiene un conjunto de significados que ahí se comprende como a Dios, creador, el Dios Elohim, el Dios que es soberano. También significa esposo. Entonces, cuando hablamos de Señor, el título Señor tiene varios significados: de poderío, de imperio, de soberanía, de dominio, un rey de reyes, un señor de señores. Eso es un Adonai. Entonces dice que Dios hace a Jesús, como dice Hechos 2, Pedro dice, Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Cristo significa Mesías. Entonces dice Dios Rey y sumo sacerdote. Entonces dice que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios para siempre. Jesús es el único Rey y sumo sacerdote que tiene trono, ya que normalmente los únicos que tenían tronos eran los reyes. Los sumos sacerdotes en la Biblia, o los sacerdotes en la Biblia, no tenían tronos. Pero Jesús, como es del orden de Melquisedec, es el único rey y sumo sacerdote que tiene un trono. Y desde ese trono lo que hace Jesús es que envía su palabra a la tierra. Y el Espíritu Santo viene a manifestar esa palabra, esos decretos en la tierra con dominio y poder para someter a los enemigos y ponerlos bajo nuestros pies. Entonces, el punto principal de esto es que la exaltación de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos es el derramamiento del Espíritu Santo en la tierra. O sea, que Jesús se haya sentado, que el Padre lo haya sentado en el trono, ahora vino la capacidad para que el Espíritu Santo fuese derramado ahora sobre la tierra. Cuando hablamos de la diestra de Dios, hablamos de que Dios lo sentó. La diestra representa como la persona que recibe mayor autoridad y honor. Entonces eso es lo que está recibiendo Jesús, la diestra, su mano derecha, su diestra de justicia. Entonces cuando Jesús se sienta, después viene el punto número 2, Dios envía la vara de su poder, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es enviado y es derramado para establecer el dominio de Dios en la tierra y poner a los enemigos bajo nuestros pies. Entonces, cuando usted tenga un tiempo para hacerlo práctico, para que usted vea cómo se hace esto en la vida práctica, cada vez que usted va a tener un tiempo de oración, adoración con la palabra de Dios y mucho más si hacen ayunos, este es como el orden del protocolo del trono de Dios. O sea, hay un protocolo. Cada vez que usted se va a acercar al trono de Dios, hay un protocolo. Dice: entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro y misericordia. Pero ese hallar oportuno socorro y misericordia, hay un proceso en esa dimensión del trono de Dios para acercarnos al Rey. Luego el Rey nos hace sentar juntamente con Él. Hay tiempo de intimidad, pero después hay un tiempo donde Dios transiciona y Dios empieza a dar palabras que van a ser enviadas a la tierra para establecer dominio, de tal manera que cuando empecemos a hablar las mismas palabras de Dios, las mismas palabras de Jesús, el Espíritu Santo que está en la tierra va a ser derramado y va a establecer dominio para poner a los enemigos bajo nuestros pies, pero que dice que también este derramamiento del Espíritu Santo va a hacer que los hijos de Dios sean exaltados y glorificados aquí en la tierra. Dice que el pueblo se ofrecerá. En el Salmo 110 dice: el pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Significa que las personas se someten voluntariamente. Cuando el Espíritu Santo es derramado, las personas se someten voluntariamente. Ya no los vas a tener que obligar. Porque a veces queremos obligar a las personas. No. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derramó, todas las naciones que estaban ahí reunidas, los hombres de diferentes naciones, algunos eran israelitas, cuando el Espíritu Santo se derramó, todos ellos vinieron. Dice que la multitud se acercó al lugar donde había ocurrido el estruendo. Pedro predicó la palabra. Dice que hubo arrepentimiento de corazón. Le empezaron a decir: Pedro, ¿qué haremos? Dice: conviértanse al Señor. Jesús tiene la capacidad de perdonar pecados y reciban el don del Espíritu Santo.
Y todos aceptaron, porque el Espíritu Santo se derramó. Cuando se derrama, las personas se van a ofrecer voluntariamente. Versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Quédense aquí hasta que venga el poder del Espíritu Santo. O sea, la vara del poder o el cetro del rey. Dice, en la hermosura de tu santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien. Entonces, cuando vamos a orar, interceder, adorar a Dios, este es el protocolo. Tienen que seguir este mismo protocolo. Se lo estoy poniendo como punto 1, punto 2, punto 3. ¿Cuál es el punto número 1? Dice aquí, el Padre Dios glorifica y exalta a Jesucristo, quien es el Cordero de Dios, a la diestra de su trono en los cielos. Cuando ustedes van a acercarse al trono de Dios, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Número 1, santificar el nombre de Dios. Por eso que dice que el Padre nuestro, ¿cómo comienza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso de santificar el nombre es exaltar a Dios, al Padre. Hay que glorificar al Padre. Luego, exaltamos al Cordero de Dios. Glorificamos a Jesús. Le damos gracias a Dios. Nos acercamos en gratitud a Dios. Empezamos a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Glorificamos a Dios. Bendecimos su santo nombre. Ahí usted puede tener música, ya sea de alabanza, de adoración, pero que vaya de acuerdo a exaltar y glorificar a Dios Padre y a Dios Hijo, aquel que está sentado en el trono. Pueden ser canciones de aquel que está sentado en el trono. Entonces, en la primera parte, ¿qué hacemos? Glorificamos al Padre, glorificamos a Jesús, exaltamos a Dios, santificamos su santo nombre. Después, en el punto número 2, después que pasamos ese tiempo de comunión con Dios, Dios va a transicionar. Es como una ruta de avivamiento, pero esta ruta de avivamiento le voy a poner ruta de avivamiento del protocolo del trono de Dios. Esta misma ruta tienen que hacerla todos los días. Todos los días hay que hacerla. Porque en el trono de Dios hay un orden. O sea, el trono de Dios, usted tiene que ir hay un orden, por eso es un protocolo. ¿Cómo acercarse al rey? Así como a la reina Esther se le explicó cómo acercarse al rey. Asimismo, en el trono de Dios hay una forma en la que Dios quiere que nos acerquemos. Dice, entra confiadamente, ¿cómo dice? Con confianza, al trono de la gracia y misericordia. Misericordia significa amor fiel y leal. Ahí está. Ruta de avivamiento del protocolo del trono de Dios. Entonces, la primera, ¿cuál es? Número 1, glorificar, exaltar y santificar el nombre de Dios, al Padre Dios y al Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios, que está sentado ¿dónde? A la diestra del trono de Dios en los cielos. Número 2, después que pasamos ese tiempo de comunión con Dios, usted va a sentir la transición. ¿Por qué? La transición viene con un Selah o Dios va a empezar a dar palabras. Aquí viene la faceta de Jesús, porque Jesús tiene dos facetas en los cielos. Es rey y es sumo sacerdote. Pero Jesús también dice que es el Cordero de Dios y también es el León de Judá que está en el trono. Hay dos facetas. Primero exaltamos al Cordero de Dios. Después de eso, entramos en la faceta del León de Judá. Porque cuando viene el León de Judá es cuando Dios viene a dar palabras de decreto de victoria para que seamos más que vencedores aquí en la tierra. Son palabras de decreto. Entonces dice, número 2, Jesús, el León de Judá, desde su trono, con el cetro, empieza a ejecutar decretos con las palabras de dominio, usando el cetro. Dice que cuando Jesús abre su boca, dice Jesús abre su boca como león de Judá, dice que se levanta, toma el libro y empieza a desatar los sellos, que son los juicios de Dios en contra del enemigo, para dominarlos y ponerlos bajo nuestros pies. Por eso que en Apocalipsis 5 está sucediendo esto, pero después en el Apocalipsis 6, del capítulo 6 al 18,
vienen los juicios de Dios en contra de la maldad. Vienen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Estas 3 veces 7 son Dios enviando su dominio y su poder a la tierra para establecer dominio. O sea, cuando hablamos de los juicios de Dios, ¿en qué realmente qué estamos hablando? Dios ejecuta sus juicios para establecer dominio en la tierra, y donde estaban las esferas de tinieblas y oscuridad de Satanás, los demonios, los principados de maldad. Esos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, es para establecer el dominio de Dios. O sea, Dios envía sus juicios para dominar al enemigo de tal manera que nos va a poner bajo nuestros pies. Pero nosotros estamos cooperando juntamente con Cristo. Porque Jesús dijo en Juan 17, Padre, que donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén conmigo. O sea, que Jesús está en los cielos, pero cuando nos unimos a Dios en el nuevo pacto, en el pacto eterno, nos unimos a Dios, que donde Jesús está sentado, ahora Jesús quiere que también estemos sentados en el trono, para que desde el trono empecemos a glorificar a Dios, exaltar a Dios, santificar a Dios. Después empezamos a ejecutar los decretos de las palabras de Dios para establecer dominio en la tierra y someter a los enemigos para ponerlos bajo nuestros pies. Ese es el punto 2. Ahí está el rostro de Jesús, pero como el león de Judá. Primero exaltamos al Cordero y después viene el rostro del león. O sea, el rostro del león es el rey, el que tiene el cetro. Y como esta figura, el libro de los 7 sellos, que son los juicios de Dios para establecer dominio y vencer a los enemigos. Esa es la única forma de vencer a los enemigos. Después de eso, número 3, Dios Padre y Dios Hijo envían al Espíritu Santo a la tierra para establecer el dominio del rey y poner a los enemigos bajo nuestros pies. Luego viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios con luz y la gloria de Dios sobre toda la tierra. Si ustedes se fijan en el Salmo 110, ahí están las dos partes. En el Salmo 110 es el protocolo del trono de Dios. Primero el Padre exalta a Jesús, lo sienta en el trono. Después dice que Dios va a enviar la vara de su poder, que el Espíritu Santo domina a los enemigos. Cuando los enemigos son dominados, por eso que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en Mateo 3, ¿qué fue lo siguiente que Dios hizo? Dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Al final de los 40 días dice que apareció Satanás. Dice que Jesús lo venció ahí. O sea, Jesús fue literalmente a dominar al enemigo. Fue atar al hombre fuerte. Eso es el dominio. Atar al hombre fuerte para ponerlo bajo sus pies. Cuando Satanás fue atado, sujetado, entonces dice que Jesús empezó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Y dice que ahí mismo los siguientes versículos dice que en la tierra de Neftalí y Zabulón, dice que luz resplandeció en medio de las tinieblas fueron disipadas. Después dice que Jesús empezó a predicar el reino de los cielos, empezó a predicar sobre el arrepentimiento y las personas corrieron a arrepentirse de todo corazón. ¿Por qué? Porque Jesús dominó al enemigo, que era Satanás, dominó las tinieblas con la luz de Dios, separó y dividió las tinieblas, se fueron las tinieblas, todos esos espíritus de confusión. Dice que a eso se le llamaba en Neftalí, Zabulón, dice que era una tierra de región de sombra y de muerte. O sea, toda la región había sombra y muerte, o sea, había tinieblas. Pero primero que Jesús hizo, dominó a Satanás. Luego las tinieblas se disiparon y quedó como se dice, la cancha abierta para Jesús predicar el evangelio. Las personas eran sanadas, los lunáticos eran sanados, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran levantados, los que tenían trastornos mentales eran sanados cuando vino la luz de Dios. Eso es lo que produce cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la tierra. Primero domina a los enemigos y el mismo derramamiento va a hacer ¿qué? Va a exaltar a los hijos de Dios. Al que estaba caído lo va a levantar.
Al que estaba enfermo, lo va a sanar. Al que había sido avergonzado, Dios lo va a exaltar. Dice que Dios habita con el humilde, pero rechaza al que es orgulloso. Entonces, esto es lo mismo. Esta imagen que viene es la misma, simplemente con más explicaciones más profundas. Entonces, recuérdense el punto principal. ¿Cuál es el punto principal? Que la exaltación de Jesucristo a la diestra del trono de Dios en los cielos es lo que trae la capacidad para que el Espíritu Santo sea derramado en la tierra. Entonces, el Cordero de Dios que es digno es exaltado en el trono de Dios en los cielos, y el León de Judá manifiesta los 7 espíritus de Dios, trae el dominio sobre sus enemigos. Primero la exaltación de Jesús, y luego se manifiesta el dominio de Jesús para poner a sus enemigos bajo sus pies. Salmo 110. Vamos a recapitular estos mismos puntos otra vez. Número 1, la exaltación de Jesucristo al trono de Dios a su diestra. El Cordero que es digno es exaltado y glorificado, es sentado en el trono de Dios. Apocalipsis 5:6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. ¿Ven? Que cuando el cordero se sienta en el trono, entonces Dios envía los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu Santo, que la vamos a ver más adelante, que aparece en Isaías 11:2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu, el Espíritu Santo, Espíritu de inteligencia, Espíritu de conocimiento, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento en Jehová, Espíritu de temor a Jehová. Entonces en la primera, en la 1, primero el Cordero es exaltado. En la versión práctica, cuando usted se va a acercar al trono de Dios, ¿qué van a hacer primero? Exaltar al Padre, exaltar al Hijo, glorificar a Dios, bendecir su santo nombre, entrar confiadamente, dice. Después, número 2, usted va a ver una transición. Después de ese tiempo que usted tiene en comunión con Dios, usted va a sentir el mismo Espíritu Santo te va a guiar a la transición. ¿Cuál es la siguiente transición? Dice, el dominio del Rey Señor Jesucristo, pero ahora con rostro de león. Viene el cetro del león y los rollos, o el rollo de los sellos, trompetas y copas, que es el documento legal para establecer dominio en contra de los enemigos. Entonces Dios Padre y Dios Hijo envían al Espíritu Santo, que es la vara de su poder, o el cetro real, para establecer el dominio del Rey sobre la tierra y la creación, dominar a los enemigos y ponerlos bajo nuestros pies. Jesús es León de Judá, que tiene el cetro del Rey, Siloc. Eso está en Génesis 49, cuando Jacob bendice a Judá, habla acerca de Siloc. Siloc es aquel que trae descanso, es un título mesiánico. Y dice que aquí, y ruge, el león de Judá ruge, o sea, el mismo rugido del león. Cuando ruge el león de Judá, Jesús, es para dominar a sus enemigos. Y lo que hace Jesús es que Jesús extiende su diestra para dominar sobre la cerviz de sus enemigos. O sea, que cuando en lo natural, cuando un león ruge, o sea, el rugido del león, las frecuencias graves que tiene el rugido del león, dice que paraliza las presas. Entonces, por eso que cuando el león ruge desde algún punto donde va a atacar la presa, cuando ruge, dice que las presas quedan paralizadas y por eso el león se los come. Eso es lo que va a hacer Jesús. Su rugido va a producir parálisis en las artimañas del enemigo, en las obras de Satanás. Las va a paralizar, y ahí es donde empezamos a vencer las obras de las tinieblas, empezamos a vencer a los principados de maldad, es donde empezamos a vencer a los enemigos. Así, este es el protocolo. Lo que pasa es que a veces nos queremos saltar el protocolo y la persona se va a la guerra espiritual de una vez. No se salga el protocolo, siga el protocolo en orden. Número 1, exaltar al Cordero de Dios, exaltar al Padre, exaltar al Cordero, y después viene una transición, viene el rostro de león.
Entonces vamos aquí en el punto número 2 para que vean los versículos. Génesis 49. Esta es la bendición que Jacob le da a sus hijos. Versículos 8 y 12. Dice: Judá, te alabarán tus hermanos. Recuerden que esta promesa es una promesa mesiánica que Jesús va a recibir, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Cada tribu en la Biblia tenía una bandera. En algunas aparecía un animal y en otras aparecían objetos. En Zabulón, por ejemplo, aparece como un barco. En la bandera de Judá aparece un león. Dice: Judá, te alabará tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Significa que lo que hace el león, la diestra de Jesús, es que va a tomar la cerviz, o sea, la cerviz como el cuello de los enemigos. Eso es lo que va a hacer el león. Cuando el león ruge, es como, así como el león cuando muerde la presa. ¿Dónde muerden los leones la presa? En el cuello. Eso es lo que hace el león. Entonces, el león, ¿qué hace? Ruge, paraliza la presa, y lo siguiente que hace es que muerde el cuello de sus enemigos para dominarlo. Ustedes ven que los leones, cuando muerden a la presa en el cuello, ya el animal queda listo. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Cuando ruge, va a tomar la cerviz de sus enemigos, de Satanás, de esos principados de maldad, de esos espíritus de enfermedad, de muerte que querían causar daño y opresión a las personas. Cuando el león ruge, la paraliza, y después dice que en la boca del león atrapa el cuello y paraliza las presas. Y después, ¿qué hace? Las devora, se las consume. Dice: los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Significa que el león de Judá, ahí está, este es el cetro del que le estoy hablando. El cetro de Judá. Cuando un rey se sienta en su trono, él toma el cetro, y cuando toma el cetro empieza a hacer los decretos. O sea, el tener el cetro en la mano derecha es la señal de que todas las palabras que van a salir de ese rey se van a convertir en leyes, decretos, que es la ley establecida. Eso es lo que se va a hacer. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloc, y a él se congregarán todos los pueblos. Siloc es un título mesiánico que significa aquel que trae descanso. O sea, este es uno de los títulos mesiánicos más importantes que usted tiene que conocer. Siloc. Creo que solamente aparece una sola vez. Imagínense, Dios creó el séptimo día para reposar. Pero hay algo mayor. Dice, hay una persona que trae descanso aún en el día de descanso. Porque cuando Jesús hacía milagros, muchas veces se registra que los hacía en el día de reposo. Si había un día de reposo, ¿por qué habían personas enfermas? ¿No se supone que las personas deberían estar sanas? No. Pero como estaban bajo maldiciones, tuvo que venir alguien mayor, aquel que trae reposo al mismo día de reposo y a las personas. Entonces, cuando Jesús vino como Rey Mesías a la tierra, Jesús oraba en el día de reposo y sanaba a los que tenían quebrantos, dolores, enfermedades. A los ciegos abrían los ojos, los paralíticos se levantaban. Ese es Siloc, aquel que trae descanso. Porque las enfermedades se pueden catalogar como llevar una bolsa pesada atrás que la persona no puede soportar. Entonces, Jesús es el que trae descanso y quita esas cargas pesadas. Dice el 11, atando a la vid su pollino. Ahí está pollino. ¿Se acuerdan que cuando Jesús entró en Jerusalén, entró un pollino? Dice, la cepa del hijo de la asna lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Eso está hablando sobre la uva y el vino. Está hablando sobre el sacrificio de Jesús, pero también está hablando sobre que cuando Jesús va a hacer el nuevo pacto, Jesús que utiliza una copa de vino y pan. Bien, ese es el punto número 2. Entonces, el primer punto, exaltamos al Padre y al Cordero. Punto 2, Dios nos guía. Ahora el rostro de león con el cetro y el rollo son los juicios de decreto son palabras, son intercesiones.
para dominar a los enemigos. Pero ¿cómo Dios va a manifestar ese dominio en la tierra? Recuerden que Jesús está en el trono, en el cielo. En la tierra, lo que hace es que Dios envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre la tierra para establecer dominio y el derramamiento del Espíritu Santo para llenar a los hijos de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, número 3, el Espíritu Santo es enviado a la tierra, es derramado sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia gloriosa, con lenguas de fuego. Por eso aquí vienen las lenguas de fuego. Cuando hablamos en las lenguas de fuego, la lengua del Espíritu Santo, como en Hechos 2, ese lenguaje que los discípulos recibieron con fuego y poder, trajeron la manifestación en el lugar donde ellos estaban. O sea, esas lenguas, la oración en lengua, es para establecer dominio del Espíritu Santo sobre los enemigos y para traer derramamiento del Espíritu Santo. Entonces se establece el dominio de Dios en la tierra, los enemigos son puestos bajo nuestros pies. Cada vez que los discípulos tenían un problema como en Hechos 4, dice que los discípulos, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Dice que ellos volvieron a orar en Hechos 4 y ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas, las amenazas de los enemigos. Dice, ahora concede a tu siervo que prediquen tu palabra con valentía y con denuedo. Dice que el lugar empezó a temblar y fueron otra vez, por segunda vez, fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que se multiplicaron las señales, prodigios y milagros sobre la tierra. O sea que la oración en lenguas va a traer el dominio del Espíritu Santo para vencer a los enemigos, y los hijos de Dios eran exaltados aquí en la tierra. Dice que la gente se reunía alrededor de los apóstoles, porque dice que la gente glorificaba las obras que estaban haciendo aquí en la tierra. Entonces Dios envía el derramamiento del Espíritu Santo para dominar a los enemigos, ponerlos bajo nuestros pies. Dios envía a los ungidos de Dios en la tierra. Eso aparece en Zacarías 4, para establecer el dominio de Dios sobre la tierra, sobre los enemigos. O sea, cuando hay un avivamiento, Dios siempre va a levantar ungidos, así como Moisés, Elías, Eliseo, David, Gedeón, personas que van a ir por delante con una unción, digamos, más especial, con características sumamente especiales, para establecer el dominio de Dios y para bendecir a la iglesia gloriosa, para bendecir al pueblo de Dios. Estos son los ungidos. Dice, luego viene el derramamiento del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios en la tierra, con luz y la gloria de Dios sobre la tierra. Apocalipsis 4:5. Dice, del trono salían relámpagos, truenos, voces. Del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahí está, 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios que son enviados a la tierra. Que es Isaías 11, ¿no? Isaías 11, versículo 2. Aquí están los 7 espíritus de Jehová. O sea, los 7 espíritus de Jehová es la plenitud del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se va a manifestar en estas 7 dimensiones. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento en Jehová y espíritu de temor a Jehová. Zacarías 4. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, ¿cuál es el plan de Dios? Porque a veces queremos usar la fuerza. No. La única forma de dominar a los enemigos es que el Espíritu Santo venga aquí en la tierra. Con dominio. Solamente el Espíritu Santo puede dominar a los enemigos. O sea, los enemigos son demasiado poderosos. Tiene que venir alguien mucho más poderoso que ellos. De hecho, en 2 Tesalonicenses, al final de los 7 años de la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo, Jesús regresa, al final, el mismo resplandor del Espíritu Santo dice que va a herir al anticristo. ¡Pum! O sea, nada más con su luz, llegando, nada más con su luz, va a herir al inicuo. Eso que le estoy diciendo, el Espíritu Santo es demasiado poderoso, es omnipotente realmente, es Dios. En este punto número 3 está Hechos 2, todo el capítulo de Hechos 2, todo el capítulo de Joel 2, porque dice que en Joel 2 aparece que dice que antes que Dios
antes que venga el día grande y temible de Dios, dice que Dios va a levantar una última generación y que esta generación va a ser como un gran ejército que se va a levantar así como si fuera un gigante sobre la tierra. Y dice que este ejército de los hijos de Dios aquí en la tierra van a ser tan poderosos que ellos van a ser como literalmente un ejército. Donde Dios diga que ellos vayan, ellos van a ir. Y dice que el poder de Dios va a ir por delante para hacer prodigios, señales y maravillas. Dice que el mismo Edén va a ir delante de ellos. Y dice que detrás de ellos va a venir juicio en contra de la maldad. O sea, esta es la última generación. Joel 2 es la última generación que ve el último gran avivamiento en la tierra. Todo Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, Isaías 60, la futura gloria de Sión. Eso es lo que va a hacer Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿qué va a traer el Espíritu Santo? Dos cosas, luz y gloria. Cuando viene la luz, porque ¿qué dijo Dios en Génesis 1? Miren, si Dios es luz, ¿por qué Dios dijo en Génesis 1:3 sea la luz? Si ya Dios es luz. Lo que pasa es que Dios estaba creando una dimensión visible. Dios introduce a la creación y lo primero que hace es dividir las tinieblas. Dios dice sea la luz y lo que hace es partir la oscuridad de las tinieblas. Eso es lo primero que hace. Esa es la primera etapa del orden. Por eso Isaías 60 dice: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Dice, Jesús dijo, yo soy la luz, y después dice a los discípulos, ahora cuando yo me vaya al trono, suba y ascienda al trono de Dios, ustedes se van a quedar en la tierra, tienen que ser luz. Cuando la luz llega, las tinieblas son disipadas, son divididas. Entonces, tienen que operar en la dimensión de la luz y la gloria de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿qué va a traer? La unción del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios, la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la vara del poder de Dios, que es el cetro para dominar a los enemigos. El Espíritu Santo trae unción y coronas. Cada vez que una persona es ungida en la Biblia, era para que recibiera coronas, era para ser bendecido. O sea, el Espíritu Santo va a traer la manifestación visible de la bendición de Dios aquí en la tierra. Entonces, Jesús está conectando cielo y tierra. Jesús está en los cielos, en el trono de Jehová en los cielos, pero Jesús también es el hijo de David, el Mesías rey, que está heredando el trono de Dios. También se le llama el trono de David o se le llama el trono de Israel. Pero en la era milenial y en el cielo nuevo y tierra nueva, estos dos tronos van a ser unidos en uno solo. Al final, cuando usted lee en Apocalipsis 21 y 22, dice que el mismo trono de Jehová que estaba en los cielos desciende por primera vez a la tierra. Y una de las cualidades dice que ya no habrá necesidad de que necesitemos la luz del sol o de las lunas o de las estrellas, sino que dice que la misma luz y la gloria de Jehová van a alumbrar toda la tierra. Ese es el plan de Dios. Por eso que Dios quiere introducir a su pueblo a la luz y a la gloria de Dios. Estas son las dimensiones más altas que están en la Biblia. Y la oración para introducirnos a esta etapa tienen que orar esto: amado Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, transfórmame a la imagen y semejanza de Jesucristo en luz y en gloria por medio de tu Espíritu Santo. Esta primera oración es para que usted es transformado. Pero ¿qué sucede a veces? A veces usted puede ser transformado, pero la región donde tú estás no lo está. Por eso quizás Isaías 60 habla sobre la persona que va a ser transformada en luz, pero también habla que la región donde está también va a ser transformada con la luz y la gloria de Jehová. ¿Qué va a suceder? Que la tierra que era desértica ahora empieza a florecer, a reverdecer, a dar fruto.
No había trabajo, ahora hay trabajo. Cuando la luz de Dios llegue, hey, las riquezas van a venir, las bendiciones van a venir. Cuando venga la luz de Dios, que trae orden, la gloria trae multiplicación, bendición. Por eso que a Jesús, cuando le dieron los panes y los peces, lo puso en sus manos, dice que los bendijo, se multiplicaron. Cuando la luz y la gloria de Dios están sobre una región, hay multiplicación. Bien, voy a hablar un poquito de la luz, la dimensión de la luz. Entonces, aquí en la parte de arriba dice luz. Cuando viene la luz de Dios va a traer varias facetas. La luz trae resplandor, majestad, dominio sobre las tinieblas, dominio sobre todo al mismo tiempo. O sea que la luz es la dimensión más alta de Dios. Dice que Dios habita en luz inaccesible. Cuando esa luz se manifiesta sobre todo lo creado, ya sea invisible o visible, la luz de Dios va a traer dos cosas: gloria y dominio. Entonces en Génesis 1 vemos, Dios dijo sea la luz, Dios dividió las tinieblas de la luz. Y Juan 1, así, mire, así como comienza Génesis 1, Juan 1 en el Nuevo Testamento comienza diciendo que Jesús es el verbo de Dios y que el verbo de Dios, que Jesús es Dios. Y después dice que Jesús es la luz de los hombres, dice que la misma luz trae vida. Por eso dice que cuando llegó a región de sombra de muerte, dice luz resplandeció, llegó la vida. Si una persona estaba muerta, la luz y la vida que tenía Jesús hacía que la persona resucitara. Y en hebreo la palabra luz es la palabra or y significa establecer o estar establecido. Significa que cuando viene la luz de Dios viene la dimensión de lo estable. Cuando no hay luz, ¿cuál es lo que era lo contrario a la luz? Son tinieblas. Y donde hay tinieblas hay caos, hay vacío, oscuridad. Cuando ustedes ven que los discípulos estaban en la mar, había una tormenta, el mar estaba embravecido, los vientos estaban embravecidos, eso es que había tinieblas, había caos. Entonces Jesús dice, trae el dominio en palabras y reprenda a los vientos y a la mar. Dice que se tranquilizaron. La mar se tranquilizó y los vientos se tranquilizaron. Porque la palabra de Jesús es luz. Lo que Él dice, eso es lo que se va a establecer. Entonces la luz es la máxima dimensión donde Dios opera. Dios dice que Dios es luz. Aquí operamos en la naturaleza divina de Dios. La luz de Dios domina sobre todas las otras dimensiones. Entonces cuando viene la luz de Dios, vienen dos vías. Primero, Dios va a transformar a sus hijos en gloria, a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. Dice que la Biblia empieza a llamarnos hijos de luz. Recuérdense que cuando Dios creó al primer Adán, lo creó en luz y en gloria. O sea, Adán literalmente estaba resplandeciendo. Moisés cuando subió al monte, ahí están también las mismas. Dice que en Éxodo 33, Moisés pide la presencia, después pide la gloria. Después en Éxodo 34 ocurre lo que Dios le dijo que ocurre lo que Dios le dijo a Moisés lo que iba a hacer. Después dice que Moisés sube al monte. Cuando baja, dice que el rostro de Moisés resplandecía con luz. Entonces Moisés entró ahí en lo que se llama ya naturaleza divina. Una etapa de ser transformados, pero ya cuando esa luz se te queda en ti, se llama en la Biblia naturaleza divina. Significa que se vuelve natural. Y esa es tu naturaleza divina. Es como el sol. O sea, el sol todos los días resplandece porque esa es su naturaleza divina. Pero como los hijos de Dios cayeron en tinieblas y en oscuridad, Dios pasa un proceso de arrepentimiento, salvación, transformación y después llega a la naturaleza divina. En el 2016 yo tuve la primera versión que yo tuve de los cielos abiertos. Yo estaba así, es como que si yo pensé que había ocurrido el rapto,
y yo estoy como en los cielos, en el reino de Dios, y veo el trono de Dios hacia lo lejos y a Dios sentado en su trono, y yo veía incontables, innumerables personas así con las manos levantadas en alto, y todas las personas eran luz. No se sabían, o sea, ahí no, yo no podía identificar color por piel, no. Ahí todos eran hijos de luz. Eso es lo que Dios quiere hacer, transformarnos en hijos de luz. Que saquemos todas las tinieblas que hay en nuestro corazón y transformarnos en hijos de luz. Entonces, ¿qué va a hacer la luz de Dios? Nos va a transformar a la gloria, a la imagen de Jesucristo. Y también, ¿qué hace la luz? Trae dominio. O sea que cuando viene la luz, divide las tinieblas. Trae el dominio de Dios o el reino de Dios. Trae la dimensión del trono de Dios por medio de la palabra. Trae la bendición. Dios dijo, sea la luz. Jesús en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga tu reino. Esa palabra reino en griego también es dominio. Entonces cuando viene la luz, viene el dominio de Dios para someter a los enemigos. Entonces de la luz de Dios se manifiesta en, número 1 dice aquí, resplandor y majestad, que tienen que ver con el primer mandamiento. Y la número 2 dice dominio sobre los enemigos. Eso tiene que ver, eso es lo horizontal. Entonces la luz, ¿qué va a ser? Primero, vertical. Dios hace que los hijos regresen su corazón a Dios. Y después, segundo, entonces Dios establece dominio a nivel horizontal para dominar a los enemigos y para bendecir al pueblo de Dios. Entonces dice que Dios nos creó a la imagen y semejanza, le dio luz y gloria al hombre. Génesis 1, 26, 27. Primer mandamiento, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Número 2 dice, Dios bendice al hombre con dominio y reino. Génesis 1, 28. Dice que Dios bendijo a Adán y a Eva. Dice para que se fructificaran, multiplicaran, llenaran la tierra, sojuzgaran la tierra y dominio sobre la tierra. Pero ese ámbito donde estaba Adán y Eva, la luz y la gloria de Jehová estaba sobre ellos. Y por eso ellos se podían fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar la tierra y tener dominio. Cuando la luz está. Cuando ellos perdieron la luz, vino la maldición y fueron echados fuera del jardín. Y dice que la tierra se cerró. Dice que el hombre quería sembrar y dice que la tierra no le daba su fuerza, porque ahora estaba en las tinieblas. Entonces la exaltación de Jesús, el dominio y el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando Pedro viene el derramamiento, dice que los discípulos empezaron a orar en lenguas, lenguas de fuego repartido en sus cabezas. Dice que se acercó una multitud. Cuando Pedro va a dar ese primer discurso está basado en dos pasajes principales, en el Salmo 110 y en Joel 2. Hay otros pasajes que Pedro es como que está hablando los versículos del Antiguo Testamento y los está revelando en la persona de Jesucristo, que Jesucristo es aquel hombre del que se estaba hablando en estos pasajes. Entonces Pedro dice que el Señor de mi Señor, del Salmo 110, es Jesucristo, a quien Dios ha ascendido y lo ha sentado en el trono de Dios, a la diestra de Dios para siempre. Y que este derramamiento que ustedes ven aquí, que estamos hablando en lengua de fuego, es el cumplimiento de Joel 2, que también es el mismo cumplimiento, el cumplimiento del Salmo 110, que Dios envía la vara de su poder, que es el Espíritu Santo. Hay otros pasajes que Pedro utiliza como Isaías 35:4, que habla sobre que cuando viniera el Mesías, dice que iba a tener la capacidad de abrir los ojos de los ciegos, a darle luz a los que estaban ciegos, sanar, abrir los oídos de los sordos, levantar a los paralíticos. Salmo 18, versículos 3 y 5, Salmo 22, versículos del 6 al 21, Salmo 16, versículos del 8 al 11, segundo de Samuel 7, del 2 al 16, que habla sobre el pacto de David y con uno de sus descendientes, que iba a ser el Mesías, que iba a heredar el trono de David. Salmo 89, 19, dice que Dios iba a exaltar a un escogido y lo iba a exaltar, o sea, exaltar al trono, y que este iba a ser el Mesías. También habla aquí sobre la muerte,
La crucifixión, que dice que Dios no dejaría a este hijo de David en el Seol, sino que lo levantaría. Entonces esto habla sobre la resucitación de Jesucristo. Esto es el evangelio puro. Este es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el evangelio puro? Dice que Dios se hizo hombre, que es Dios, Jesús. Murió, dice que fue humillado, murió, resucitó, ascendió y el Padre lo sentó en el trono de Dios y Dios envió al Espíritu Santo. Este es el evangelio puro. Entonces, en la exaltación de Jesús, el dominio está dividido en estos dos capítulos. Salmo 110, aquí está la vara de su poder, el Señor de mi Señor que está sentado en el trono, los enemigos son puestos bajo nuestros pies, y acá en la otra, donde está este paraguas, está la lluvia que representa el derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre toda carne y sobre los hijos de Dios. ¿Ven? Entonces, quiero hablarles un poquito sobre la exaltación y humillación. Cuando la Biblia habla de exaltar, ¿cuál es la definición de exaltar a la persona al rango más alto posible? Es sentarlo en el trono de Dios. Cuando Dios quiere introducir a una persona, cada vez que hablamos sobre salvar a una persona, cada vez que decimos, ¿cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor Jesús como su Salvador y su Señor? Lo primero es que se arrepientan de todo corazón, reciban el perdón de Dios y reciben ¿qué? Salvación. Salvación es la primera etapa de que Dios va a levantar a una persona que estaba en lo peor de su vida. La salvación y el perdón es lo primero que la persona recibe para ser levantada. Por eso es importante hacer esta oración. Es la primera etapa para rescatar al que estaba así como en el hueco, en el abismo profundo. Ese es salvación, es rescate. Cuando Jesús va a exaltar a una persona, ¿qué va a hacer Dios? Va a salvarlo. Así va subiendo, ¿no? De abajo hacia arriba. Dice, somos revestidos de Jesucristo, somos revestidos del poder del Espíritu Santo. Recibimos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz. Empezamos a operar en humildad. O sea, una persona que está siendo elevada por Dios va a operar en humildad, en valentía, alegría, confianza. Tiene capacidad para perdonar a las personas. Tiene esperanza, tiene gozo, tiene justicia. Justicia es ayudar a los necesitados. Si ustedes leen Isaías 58, dice que cuando Dios le dice al pueblo, cuando hagan el verdadero ayuno, ayuden a su prójimo, al que tiene hambre, denle de comer, al que tenía necesidad ayúdenle. Y después dice, entonces nacerá tu luz. Significa que cuando tú empiezas a hacer sedaca o la ofrenda de justicia para ayudar al necesitado, a la huérfana, a la viuda, al pobre, a que estaba en desesperanza, dice, entonces nacerá tu luz. Significa que si tú no ayudas a tu prójimo con justicia, ¿qué va a pasar? Tu rostro va a estar en tinieblas. Entonces, hacer sedaca es resplandecer. Después dice, paz. Vamos a recibir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Después recibimos el amor de Dios. También el amor para amar al prójimo. La persona, como dice Juan 17, se vuelve uno en amor con Dios por medio de Jesucristo. Y después sigue más arriba subiendo. Dice que Dios nos hace resplandecer con su luz. O sea que para llegar a esa luz tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Y después el máximo ascenso, que es que los hijos de Dios empiezan a resplandecer. Y las personas, como dice Isaías 6:3, dice, entonces cuando venga tu luz, entonces los reyes vendrán a esa luz que ha nacido sobre ti. Ahora, Dios siempre quiere exaltar a aquellos que tienen corazón humilde, pero la humillación es todo lo contrario. Si la exaltación es hacia arriba, la humillación es hacia abajo. La humillación es una obra de Satanás, porque Satanás dice que cuando él estaba en el cielo como Lucifer, dice, tomaré mi trono, lo exaltaré. Dice, yo mismo lo exaltaré y lo subiré al monte de Dios, junto al trono de Dios, junto a las estrellas, que son los ángeles. Y cuando Dios dice que vio a Lucifer que quería hacer eso, dice que lo derribó por tierra. Pero cuando Satanás fue derribado por tierra, luego vino, dice
el hombre, la mujer, y Satanás dijo, voy a hacer un plan. ¿Cuál es el plan de Satanás? Si yo fui derribado, voy a esa creación que Dios hizo, ese hombre, esa mujer, los voy a derribar, los voy a humillar. Y así como yo fui derribado, ellos también van a ser derribados hasta que mueran. Eso es lo que hace Satanás. Va a hacer que la persona baje al rango más bajo posible. Entonces, el orgullo es la primera etapa del descenso. Por eso que hay que cuidarse del orgullo. El orgullo el orgullo no es externo, es interno. Entonces, lo primero que hace Satanás, el orgullo, ¿qué es? Es decir que yo puedo hacer todo sin Dios. Ese es el orgullo. Es la primera etapa para el descenso. O sea, cuando una persona tiene orgullo, mira, vas para abajo. Eso va para abajo. Porque dice que Dios, al que es orgulloso, dice que lo va a rebajar. Lo contrario al orgullo es humildad. Entonces, la humillación. ¿Cuál es la humillación de Satanás? Que la persona entre en esto. Lo primerito, orgullo. Después de esto que vienen las obras de las carnes, que habla Pablo en Gálatas, dice fornicación, adulterio, hechicería, mentiras, pleitos, gritadería. Todas esas obras de las carnes, que también hay cristianos que son carnales. Cada vez que usted practica todas estas cosas, usted está descendiendo. No está ascendiendo, está descendiendo. Dice la humillación, que va a hacer que las personas empiecen a sentir, si ustedes sienten esto o están pasando estas etapas en su vida, desprecio o menosprecio, es que usted está siendo humillado por el enemigo. O usted tiene odio, ansiedad, miedo, arrepentido por algo malo que hizo en su pasado. Porque el enemigo siempre viene a recordar las cosas malas que ustedes hicieron. Desesperación. No hay capacidad para perdonar. La persona siente culpa, maldad, se siente miserable. O sea, esto está bajando. Cada vez que va bajando se pone peor. Y cuando se pone peor viene a lo que yo llamo esto humillación. Humillación es arrancar las vestiduras de una persona para que quede desnudo, ya sea espiritualmente o físicamente. ¿Se acuerdan a José? Dice que Jacob amaba mucho a su hijo José, que dice que le dio una túnica de colores. ¿Y qué hicieron los hermanos? Que se pusieron molestos y celosos, le arrancaron las vestiduras, lanzaron a José al pozo. Dice que le llevaron las vestiduras ensangrentadas a su padre, diciéndole que tu hijo murió. Y después dice que vendieron a José como esclavo y se lo llevaron para Egipto. O sea, el enemigo siempre va a querer venir a arrancar tus vestiduras. Cuando lo llevaron como esclavo a Egipto, después dice que estuvo en la casa de Potifar. Después dice que la mujer de Potifar, cuando quiso atentar a José, José dice que no quiso. Dice que la mujer otra vez arrancó las vestiduras. O sea, prácticamente quedó como en ropas interiores. Y otra vez José pasó otra segunda vergüenza. Lo enviaron a la cárcel. José interpreta los sueños del copero y el panadero. Y le dice José al copero, cuando salgas y vayas al faraón, acuérdate de mí para que me saque. Dice que pasaron 2 años. O sea, cuando una persona está siendo humillada, aunque tenga los dones de Dios, puede ser humillada. Porque dice que José pasó 2 años más en la cárcel. Porque era un esclavo. Un esclavo es una persona que no tiene autoridad, ni poder, ni derecho. Entonces el copero no podía sacar a José por más que él quería. No podía. O sea, el copero también estaba en la misma, un prisionero que salió. Entonces no tenía poder para sacar a José, ¿no? Entonces, cuando Satanás va a humillar a las personas, las va a hacer descender, hasta que los vuelve esclavos, que se llaman en la Biblia prisiones de tinieblas. Ahí es cuando vienen tormentos mentales, físicos, almáticos. Después de eso viene lo que dice como depresión, ganas de morir. La persona no se quiere matar, pero ya tiene depresión o intenciones de que se quiera hacer daño físicamente o emocionalmente o hacerle daño a alguien. Hasta que la persona llega a la etapa que es morir. Morir es cuando ya es separado de Dios totalmente. O sea, ¿cuál es la humillación de Satanás? Introduce a la persona el orgullo y lo va a hacer descender. Por eso que la Biblia dice que Satanás viene para el león, dice,
Viene para matar, robar y destruir. O sea, a despojar a las personas para que sean esclavos, los va a volver como lo más vil, como si fueran algo que no vale nada, como basura, destruirlos. Eso es lo que va a hacer Satanás. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Destruir la imagen y semejanza de los hijos de Dios, la creación de Dios, hasta llevarlos hasta morir. O sea, eso, morir es como, ya no vales nada. Por eso que Jesús dijo que en Jesús estaba la vida. Ahora, cuando hablo de esta humillación, hay dos cosas que hay que entender. Un hijo de Dios puede ser probado, así como Job, que pasó por enfermedades, como Lázaro, que se enfermó y murió, pero como creyó en Jesús, Jesús lo resucitó. Significa que un hijo de Dios puede ser probado, pero más la muerte no le puede hacer daño. Significa que tiene la esperanza de que Jesús lo puede resucitar. Pero cuando una persona está siendo humillada por Satanás, prácticamente vendió su alma al diablo, a Satanás, créame que no, o sea, Satanás lo va a destruir hasta que se vuelva polvo. Por eso dice la Biblia, del polvo viniste y al polvo volverás. O sea, morir es eso, volverse al polvo. El polvo no es nada, el polvo es lo que tú pisas por donde tú caminas. Y cuando una persona está así espiritualmente, ¿qué hacen las demás personas? Te pasan por encima. Esa es humillación. Cuando usted está en un trabajo, o aquellos estudiantes que están en una escuela, y ustedes ven que hay personas que les gusta humillar. Siempre hay unas 2, 3 unidades que les gusta humillar. Y tú llegas tranquilo, feliz, y siempre hay una persona que tiene un comentario amargado de miserable: oye, esto que tú haces no sirve, no funciona. Eso es humillación. Pero como si tú no lo logras entender, eso se te puede venir a los pensamientos, a tu mente. Por eso que entonces Dios dice cómo ustedes pueden sobreponerse a eso. Sigan el protocolo del trono de Dios. Exalten al Padre, exalten al Cordero. Siéntense juntamente con Cristo en el trono de Dios. Entren en la segunda fase, que es el rugido de león. Pónganse valientes, más que vencedores. Tomen el cetro de Dios, las palabras de Dios, pónganlas en su boca. Que cuando ustedes hablen, luz, gloria, poder se manifieste y el Espíritu Santo domine a los enemigos invisibles y visibles. Los pone bajo tus pies y dominas a los enemigos. ¿Se acuerdan como en los tiempos de la reina Esther, Mardoqueo y Amán? Dice que Amán quería destruir a los judíos, pero dice que la reina Esther y Mardoqueo, dice que hicieron un decreto para que los judíos pudieran defenderse. Y dice que cuando hicieron eso, dice que la luz vino sobre el pueblo judío, dice que empezaron a alegrarse. Ven, ahí está la luz. En los mismos tiempos de Mardoqueo vino la luz de Dios. Esa es la dimensión de la luz, la más alta. Dice que vencieron a todos sus enemigos. Y dice que aún los que querían sus otros enemigos, porque habían varios enemigos, los otros enemigos dijeron: ¿sabes qué? Con esta gente no se puede meter. Y se sometieron. Y dice que hubo alegría. Dice que empezaron después a hacer banquetes y a regalarse regalos entre los unos y los otros, que se llama la fiesta de Purim, para reconocer que Dios le había dado luz y victoria, y dominaron a sus enemigos. Pero tuvieron que pararse firme. La reina Esther tuvo que ayunar, orar, Mardoqueo interceder. Eso es lo que hay que hacer. Esther y Mardoqueo eran personas que conocían el protocolo del rey y el protocolo del trono. Ellos sabían cómo acercarse al trono. Ellos hablaban con el rey Asuero: Asuero, mira, nos está pasando esto. Y Asuero le decía: ¿qué es lo que hay que hacer? Le dice: el decreto que hizo Amán no se puede revocar. Entonces le da la sugerencia: hagan un nuevo decreto para que ustedes puedan defenderse. Ven, ese es el rostro del león, cuando Dios nos da ahora una solución. En la primera etapa, para acercarse al trono, que hizo la reina, ayunó para tener favor y gracia. Ese es como acercarse. Esa es la primera etapa. Nos acercamos al trono de Dios para exaltar a Dios, para reconocerlo. Después viene la reina Esther, segunda etapa. Otra vez se acerca por segunda vez al trono, y ahora el rey Asuero le da una solución a Mardoqueo y a la reina Esther para que hagan un segundo decreto. Ese es el rostro de león.
Ese es el rollo que yo le estoy diciendo, el rollo del león, que cuando se abre, ahí está la victoria. Pero tienes que leer el decreto, promulgarlo en oración, con intercesión, con palabras. Y después 3, cuando se llevó el decreto, dice que enviaron caballos que llevaron a las diferentes aldeas y pueblos del imperio, y dice que del imperio persa, dice que los judíos cuando leyeron ese decreto dijeron, ¿sabes qué? A defendernos. Se defendieron, vencieron a sus enemigos. Ahí está, el Espíritu Santo vino a traer el dominio de Dios a la tierra para someter a los enemigos. ¿Ven? Entonces, ¿Dios qué quiere hacer? Dios quiere exaltar a los hijos de Dios. El enemigo, ¿qué quiere hacer? Traer humillación. O sea, humillación es bajar a la persona al rango más bajo posible. Bien, cuando Dios quiere hacer una transición para un nuevo tiempo, una nueva temporada, ¿qué va a hacer Dios? Ustedes van a ver esta manifestación invisible y visible. Después ustedes saben que ya Dios va a hacer un nuevo cambio, un nuevo tiempo. Cada vez que Dios va a hacer un nuevo cambio, una nueva temporada, Dios utiliza la luz. Por eso que le estoy diciendo la luz de Dios es importante ahora mismo. En Génesis 1, cuando Dios quiso comenzar la creación física, que Dios dijo, sea la luz. Ustedes saben que Dios creó la luz, pero esa luz no era el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque eso fue creado al cuarto día. En el primer día Dios creó la luz, que fue introducirse a sí mismo. Y recuérdense que en lo natural, ¿cuál es la velocidad más rápida? La luz. Y lo primero que hizo Dios es que la luz marcó tiempo. Separó día y noche. Ahí está, día y noche. Ese es el primer día. En el cuarto día Dios creó la luz física, que es el sol, la luna y las estrellas, para que el sol sea nuestra luz en el día, y en la noche la luna y las estrellas alumbren. O sea que ya sea que en el día y en la noche estas alumbren. Por eso que cuando Josué estaba en la guerra, ¿qué dijo? Sol, detente, y tú, luna, detente, Gabaón. Dice que el sol y la luna se detuvieron por un momento, que hubo un poco de la luz, se aumentó durante el día, y dice que lograron vencer a sus enemigos. ¿Cuándo? Cuando vino la luz de Dios. Entonces, en la tierra, cuando Dios va a hacer un nuevo tiempo, lo primero que Dios introduce es luz. La luz separa y divide las tinieblas para someter a los enemigos. Y entonces los hijos de Dios reciben luz y gloria. Somos transformados a la imagen de Jesucristo, y luego Dios nos introduce en su naturaleza divina de luz y gloria. Entonces lo que el Espíritu Santo empieza a hacer es que nos da vestiduras y ornamentos para estar delante de Dios. Somos revestidos de Jesucristo, revestidos del Espíritu Santo. Esto es para transicionar en estas diferentes rutas de avivamiento, rutas de alabanza, de adoración, de gloria, rutas del protocolo del trono de Dios. O sea, para cada dimensión que Dios ha creado hay una vestidura. Si usted va al trono de Dios, Jesús tiene una vestidura especial ahí, que no era la misma que usaba en la tierra. Las vestiduras hablan sobre una asignación. Entonces, las primeras vestiduras que una persona recibe para ser redimida dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Los revistió de pieles, y la piel que tenía, sangre. O sea, la sangre del cordero es la que trae capacidad para perdón de pecados. Dice, nos da la capacidad para accesar, o sea, que la sangre de Jesús nos da acceso, ¿qué? Al trono de la gracia, para recibir el perdón de Dios. Génesis 3:21, Génesis 27, cuando dice que Isaac estaba buscando a uno de sus hijos para bendecirlo, y Rebeca le dijo a Jacob, dice, mira, agárrate unas pieles de una oveja, póntelas, haz la sopa para tu padre, dásela. Y dice que Isaac, como no podía ver bien, dice que sintió esas pieles encima de Jacob, se revistió de estas pieles, y dice que Isaac lo bendijo. Entonces eso es lo que hace Dios. Cuando somos revestidos de Jesucristo, Dios no nos ve a nosotros, sino que está viendo a Jesucristo y nos bendice.
Vestiduras de ornamento de salvación, dice Isaías 61:10, que dice que Dios nos reviste de salvación. O sea que la salvación es una vestidura. Vestidos de amor, Colosenses 3:14, Génesis 37:3. Dice ser revestidos del amor de Dios. O sea que el amor es una vestidura. Vestiduras de alabanza, Isaías 61:3. Dice que aquellos que tenían doble confusión, doble deshonra, Dios dice, esos lutos, dice, quítenselos. Dice, ahora se le ordena que a los hijos de Sión se le dé vestiduras de alabanza. Vestiduras de ornamento de adoración, Juan 4:24, segunda de Crónicas 20:21, Éxodo 28, que son como las vestiduras del sumo sacerdote. Esas son las vestiduras para acercarnos delante de Dios en adoración. Vestiduras de ornamentos de fuego, Hechos 2, Jueces 6:34, la persona es revestida con el poder del Espíritu Santo, con el fuego del Espíritu Santo. Hay vestiduras de ornamento de poder, armadura de Dios de poder para la guerra, Efesios 6:10, 18. O sea que para ir a la batalla contra principados, huestes de maldad, usted no puede ir así por así. Es como los soldados en la guerra. Cuando los soldados van a la guerra, van con una ropa de guerra. Hay una ropa para cada asignación. No toda la ropa se usa. O sea, si usted va a un banquete, usted no va a llevar un tipo de ropa que no vaya de acuerdo. Usted tiene que llevar la ropa que sea de acuerdo a la de un banquete. O sea, vístase de acuerdo a la ocasión. Y vienen vestidos de gloria y majestad y esplendor. Salmo 104:1 dice que Dios está revestido de majestad y esplendor. Esa misma vestidura que tiene Dios se la quiere dar a sus hijos, porque dicen que en Daniel dice que cuando el Hijo de Hombre recibe dominio, reino, majestad, dice que ahora se acerca a los hijos del Altísimo para darle dominio, reino y majestad. Y la última dice vestiduras de gloria y luz. Mateo 17:2 dice que los vestidos de Jesús se volvieron luz. Romanos 13:12. Apocalipsis 19:8. Entonces, esto es lo que Dios quiere, que seamos transformados, pero también en la tierra seamos revestidos de luz y de gloria, para que se cumpla lo que dice Isaías 60. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que seamos transformados, pero también quiere que ascendamos un poco más. Operemos en su naturaleza divina. Esto es el tema de la exaltación de Jesucristo al trono de Dios y el derramamiento y dominio del Espíritu Santo sobre la tierra. Espero que hayan aprendido bastante sobre este tema. Esta es la tercera parte. Pueden seguir viendo repetir la parte 1 y la parte 2, que también van a ser un engranaje en este plan eterno de lo que Dios quiere hacer, y para que tú y yo seamos parte de este plan eterno de Dios aquí en la tierra. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el evangelio puro, el evangelio del reino de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Padre, te pedimos, Señor, en este día nos acercamos delante de ti, Señor, con acción de gracias, Señor. Te exaltamos, amado Padre, amado Jesucristo. Padre, sea exaltado el Cordero de Dios. Padre, que ahora en el nombre de Jesús, que el león de Judá ruja con su rugido, Señor, sobre nuestros enemigos. Que el león de Judá se despierte con el rugido de león. Someta y domine la cerviz de nuestros enemigos. Sean paralizados todos esos enemigos que habían querido atormentar tu vida, atormentar a tu familia. Padre, decretamos que la luz de Jehová resplandece ahora en el nombre de Jesús, y las tinieblas son divididas, disipadas, desaparecen. Se empiezan a enrollar así como una alfombra, Señor, y desaparecen, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa región que estaba en sombra y muerte, Señor, ahora decretamos, Señor, que la luz de Jehová resplandece, Señor, y que el evangelio del reino, Señor, es manifestado, Señor, que trae arrepentimiento y perdón de pecados.
que los enfermos son sanados, los paralíticos son levantados, los que tenían tormentos y eran lunáticos son sanados en el nombre de Jesús. Padre, tu pueblo se ofrece voluntariamente, Señor, en el día de tu poder, Señor. Padre, y ahora te pido que derrames tu Espíritu Santo en la tierra con dominio para someter a los enemigos y ponerlos bajo nuestros pies, y que tú derrames a tu Espíritu Santo, Señor, sobre tu pueblo con luz y con la gloria de Jesucristo, y la luz de Dios sobre nuestras vidas, para que en el lugar donde estemos y en nuestra región, país, nación, naciones, reinos, pueblos, lenguas, tribus y toda la tierra, Padre, se cumpla tu palabra, que toda la tierra será llena de tu gloria, y que como dice Apocalipsis, Señor 22, que cuando el trono de Jehová descienda a la tierra, dice que la misma luz de la gloria de Jehová va a alumbrar todo, Señor, para que en tu luz podamos ver, Señor, la luz de Dios, recibamos la vida de Dios, el poder de resurrección, la inmortalidad de Dios, y seamos uno con Dios en amor para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Saludos a todos los que se conectaron esta noche. Bendiciones y Dios les bendiga.